Buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidas a esta charla sobre género, igualdad, perspectivas para nuevas ciudadanías. Estamos dando comienzo a una nueva instancia de aprendizaje sobre los temas de perspectiva de género en el marco de los Geoparques Mundiales de UNESCO de América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, los Geoparques Mundiales de UNESCO son denominados los territorios del siglo XXI y, por lo tanto, se mueven, se gestionan y desarrollan en función de los objetivos del desarrollo sostenible, en todos los objetivos. Y principalmente en esta instancia, en el día de hoy, estamos celebrando el objetivo número 5, que tiene que ver con la equidad de género. Y específicamente dentro de los 10 temas que los Geoparques Mundiales de UNESCO tienen como áreas de trabajo, una de ellas es mujeres específicamente. Así que desde la red de Geoparques de América Latina y el Caribe, la red GEOLAC, se promovió a fines del año 2019 la generación de un grupo de trabajo específico sobre el tema género. Y este es un tema que no preocupa, sino que ocupa a todos los geoparques. Y desde el grupo de género se entendió durante este año 2020 que era muy importante generar una plataforma base de conocimiento sobre qué significa, cómo nos acercamos a la perspectiva de género de una manera más profesional. Y han surgido así diversas charlas que hemos solicitado, invitado a expertos en el área para que nos ayuden a generar esta plataforma de base sobre la que crecer y gestionar nuestros territorios. Y que, debo decir, es muy necesario, porque si bien es un tema que ocupa a los geoparques, en América Latina, pero en el mundo, es aún un tema que necesita mucho espacio de desarrollo. Los geoparques de América Latina y el Caribe, en sus territorios, aún estamos en ese proceso, tenemos un debe en cuanto a, y mucho espacio y oportunidades de mejora, así que estamos en ese camino. Hoy estoy muy contenta de presentar a Virginia Piria. Ella es uruguaya, es una amiga. Virginia es notaria de profesión, experta en cooperación multilateral para el desarrollo humano y máster en género, feminismos y ciudadanías para un nuevo siglo. Qué oportuno para trabajar en los geoparques estos temas. Virginia ha estudiado en la Universidad Internacional de Andalucía, ha generado publicaciones y talleres en géneros en la ciudad de Montevideo y para también la Universidad de Medellín en Colombia. Así que, sin más, doy la bienvenida a Virginia. Es un gusto tenerte acá y estamos disponibles para escucharte. Adelante, Virginia. Bueno, Helga, muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer por estar a las participantes. Hoy vamos a ver cómo se creó la desigualdad entre hombres y mujeres, cómo se creó la desigualdad de género, que fue algo creado, no fue algo natural. Vamos a ver algunos personajes en la historia, lo cual es necesario para entender cómo es que se ha producido esta gran diferencia entre cómo se comporta y cómo se vive el ser masculino y el ser femenino. Entonces a estos personajes los vamos a ver desde el punto de vista del género. Y también vamos a ver cómo surgieron disconformidades en personas que no tenían derechos y lo expusieron, como es el caso, por ejemplo, de Olimpia de Gouges en la época de la Revolución Francesa, como es el caso de Simone de Beauvoir, y podamos entender qué es lo que sentían las mujeres en esas épocas. Y también veremos, por último, algunas formas para modificar esta realidad. Si bien los geoparques son territorios para el siglo XXI, por lo cual son conceptos muy modernos, por lo cual ya tienen incorporado en sus agendas el tema género,
y se han organizado teniendo en cuenta todos los integrantes de las comunidades, quienes han transmitido los saberes y quienes los desarrollan actualmente en cada comunidad. Pero debemos preguntarnos si en la historia esto siempre fue así, y por qué motivo han surgido los feminismos. ¿Por qué la mayor parte de la población se ha sentido sofocada, se ha sentido dominada e impedida de desarrollar su vida? Y cuando digo la mayor parte de la población, no me refiero solamente a las mujeres, que son la mitad de las poblaciones. Y aprovecho esto para decir que hay que romper el mito de que hay 7 mujeres por cada varón, como se acostumbra a decir. Inclusive si cada una buscamos, y cada uno, el índice de femineidad de los países, podemos constatar que siempre hay alrededor de la mitad de cantidad de varones y de mujeres. El sistema binario impuesto por la lógica machista solamente nos ha permitido ver, inscribir en los registros cívicos de los países, a personas que encasillan en femenino o en masculino, siendo que esto tampoco corresponde a la realidad de lo que nos ofrece la naturaleza humana. No es cierto que todos nacemos nítidamente en femenino o masculino, sino que hay un enorme abanico de personas que en realidad no es posible encasillar en dichos parámetros, y que sin embargo al nacer se los hace que encajen en la F o en la M, cuando una opción sería, por ejemplo, permitirle a la persona elegir, una vez mayor de edad, y de acuerdo con su propio desarrollo, a cuál género pertenece, ya que se siguen dando situaciones que ante la duda de médicos y padres que participan del acto del nacimiento, intervienen al bebé quirúrgicamente, eligiendo por él su sexo, interviniéndolos de maneras que luego son irreparables. Y ellos, al ser tan pequeños, no están desarrollados ni físicamente, ni tampoco su personalidad. Por este motivo, es que las perjudicadas no son solamente las que nacen mujeres, sino toda otra cantidad de personas, y también debemos incluir en este grupo de perjudicados a gays, lesbianas, transgénero, transexuales, que históricamente han recibido trato diferencial y han sido perjudicados tanto a la hora de educarse, como de disfrutar del ocio, como de conseguir trabajo. Entonces, ¿cómo es que surge? Vamos a ver si podemos ver un poco cómo es que surge esta visión de que el valor lo tiene el varón, y los demás seamos todos el otro. Para entender esto y para saber qué cosas corregir, es bueno buscar el origen de esta dominación masculina. ¿Qué es el género? Al igual que los demás órdenes de la vida, en el género, el estado actual de las cosas es una conjunción de hechos, de concepciones, ideologías, marchas y contramarchas que pujan unas contra otras a lo largo de la historia. Lo novedoso es poder ver el pasado y el presente a través del cristal del género, porque vistos así, los distintos personajes, los filósofos, los científicos y demás actores, todo se percibe en otra dimensión que no habíamos podido descubrir. De esta manera podemos distinguir el sexismo y los sesgos machistas que intentan y muchas veces logran poner a las mujeres y a otras supuestas minorías en desventaja con el varón en el mundo, que todavía es machista. Así podemos ver actitudes que invisibilizan, pero estamos tan acostumbradas al orden actual, al lugar que históricamente se le ha dado a las mujeres, que creemos, porque así nos enseñan, que es el lugar normal y natural que nos corresponde. En las distintas épocas y en distintas sociedades, las mujeres han sido vistas y consideradas de acuerdo a lo que se espera de ellas, en sus roles, en sus actitudes, en las posibilidades de acción, en derechos y obligaciones que se les imponen por ser mujeres. Todo esto derivó en la aplicación del concepto de género, el que no se identifica con el sexo, sino más bien con los roles y obligaciones que se adjudicaron a uno u otro sexo en una época y en un lugar determinado, por nacer macho o por nacer hembra. Al ver que el concepto de género varía según las épocas y en las distintas sociedades, comprendemos que el género no es más que una construcción cultural, y por lo tanto es susceptible de concebirse de muy diversas formas, las cuales no son contradictorias, porque cada sociedad tiene su propia idea de qué roles corresponden a las mujeres y qué roles corresponden a los varones de acuerdo con sus creencias. Hoy en día vemos que
En todos los estados modernos hay políticas públicas dedicadas a enfrentar las desigualdades, las discriminaciones e inclusive la violencia que afecta a las mujeres. Hoy a estas luchas las vemos desde los estados modernos, que promueven políticas por y para la igualdad, formas de concientización a través de los medios, a través de medidas judiciales, a través de medidas policiales, con medidas educativas, con medidas formativas e informativas. Y aún así es difícil ver grandes avances en este sentido. A lo largo de la historia se ha intentado fundamentar la desigualdad en la naturaleza humana desde la ciencia médica, incurriendo en falacias que siempre derivaban en la certeza de la inferioridad del sexo femenino. Así se ha justificado la opresión de género, legitimándola con teorías que demostraban que el sexismo era algo normal. Se explicó que la falta de derechos y la posición subordinada de la mujer se debía a sus causas naturales, y que era en virtud de las capacidades de los varones que ellos ocupaban cargos de poder, debido también a sus causas naturales. Ya en el siglo XIX, las mujeres se levantaron en contra del sistema de género que privaba a más de la mitad de la humanidad de los más elementales derechos y se comenzaron a agrupar en organizaciones feministas para luchar por ellos. El sistema social se sintió amenazado por los reclamos, ya que la desigualdad de género era fundamental tanto para la organización patriarcal como para la estructura económica capitalista. Ese sexismo era fundamental, porque el de las mujeres era el grupo de mano de obra más barata y más numeroso, y así las tenían relegadas a determinados modos de producción de bienes que además eran definidas como no trabajo. Era redondito. Así, los científicos explicaban las causas por las cuales éramos diferentes a los hombres. Se elaboraron teorías para justificar que las diferencias lo son en virtud de sus diferentes capacidades. Uno de los científicos que contribuyó con estas teorías fue el propio Darwin, quien explicaba que las mujeres estaban en un grado inferior de desarrollo evolutivo entre los seres humanos. Él sostenía que la mujer estaba en desventaja evolutiva y ponía de ejemplo la inferioridad de la mente femenina. Así, la posición social que ocupaban era la que correspondía de acuerdo a sus capacidades mentales, que eran intuitivas. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si no estábamos en el mismo grado de evolución que los varones, ¿qué éramos, según él? ¿Éramos algo anterior al ser humano como nos conocemos hoy? Estas teorías tergiversaron la naturaleza de la mujer, el contenido de su mente y la capacidad de discernimiento. A partir de esto, los derechos se los daba quien la definía. Otros sostenían que la mujer era de naturaleza reproductiva esencialmente. Así, las mujeres seguían sus instintos sexuales reproductores, lo cual era el motor de su vida, y su sexo controlaba todo, incluida su mente. En cambio, en los varones, los instintos y las emociones estaban controladas por su intelecto racional. De esta manera, los psiquiatras darwinistas sostenían que las mujeres que exigían derecho al estudio, derecho al trabajo remunerado y de prestigio, estaban rechazando su destino, que estaba escrito en su biología. Para poder realizar diagnósticos de desequilibrio psicológico, las diagnosticaban de trastorno mental, lo cual no resultaba sorprendente, ya que existía la creencia de la tendencia natural al desequilibrio en la mujer. Así produjeron devastadoras consecuencias en la vida de muchas mujeres, y el poder de una ciencia masculina cejada por valores de género. En las instituciones científicas, los varones ocupan, hasta hoy en día, mayoritariamente los cargos de dirección, donde se decide el tipo de investigación a la que darán recursos, deciden qué investigaciones realizar y los trabajos que serán publicados. Si las mujeres intervienen en estas decisiones, por ahora, al ser minoría, tienen que adaptarse a los criterios establecidos por ellos. Por lo tanto, es necesario que aumente el número de científicas, que no sean minoría y que les sea posible alcanzar puestos de poder en los órganos de decisión. Para ver cómo llegamos a esto,
vamos a ver el origen de algunas civilizaciones occidentales. Vamos a ver la condición de la mujer en la Grecia clásica. Brevemente, trataremos de hacerlo brevemente para no hacerlo muy extenso. Si queremos conocer cuál era la condición de la mujer en la Grecia clásica, tenemos que saber que casi no existen los textos dejados por mujeres. En realidad, la historia de las mujeres se cuenta en la historia hace alrededor de 60 años. Es a partir de los movimientos feministas de los años 60 que se incluyó en la historia a esta otra mitad de la humanidad. La mujer estaba excluida de la historia, por considerarse que era totalmente ajena a la historia. En la antigüedad clásica, la mujer se nos muestra en este periodo, más que en ningún otro momento de la historia, como una menor, excluida de las actividades fundamentales de la vida del griego, que eran la guerra y la política. La mujer estaba rebajada a la categoría de guardiana del hogar doméstico, siendo casi una esclava. Es un claro ejemplo de lo que es el sometimiento de una parte del género humano por la otra parte del género humano. Para tener una idea, los griegos se organizaban en torno a loikos, donde es la esposa, la dueña de casa, quien controlaba el trabajo que en ella se realiza. Y esta dirección deriva... No, pero igual que esta peleada como que la vendió, pues. No, yo también encuentro que la estaba vendiendo el Se solicita, por favor, que apaguen los micrófonos. Gracias. Entonces no le hubiera dicho nada ahora, pues, ¿cachai? No lo hubiese ni recordado las cajas, pues como que la cagué a decirle justo ahora, pues, ¿caché que se iba a hacer la repartición? Sí, aparece, ¿no? Parece. Bueno, continúo. Estamos diciendo que la mujer... No, pero estoy viéndolo porque a mí también me parece que no... Una autoridad de naturaleza real. Parece que es Chile, por cómo habla. Sí, es Chile, sí. Es Chile la computadora. ¿También? ¿Era usted ahorita con el Guinaldo que le prometió? ¿Ahora diciembre? Bueno. A ver si puedo seguir. Bueno, entonces estamos viendo que el mando de la mujer era considerado de naturaleza real, pero que en realidad era porque era derivada del jefe, que era el esposo. Pero ella no tiene carácter ni de reina, ni tiene capacidades para transmitir ese poder. En lo cívico, en los varones sí recae la soberanía de la ciudad, no así en las mujeres. Las mujeres e hijas de los héroes tienen una realidad diferente a la realidad de las sirvientas, las esclavas y también las cautivas, que corrían con la suerte de en qué realidad caían, ya que eran dominio del vencedor en la batalla. Y ahí estaban sometidas a la voluntad de ese hombre vencedor en la batalla, siendo las cautivas parte del botín de guerra. De esta variedad de mujeres, solo las esposas eran consideradas esposas, reinas y ama de casa. En la Grecia clásica existía el matrimonio, sin embargo con formas diversas que coexisten todas juntas, donde hay intercambios de mujeres para crear vínculos o por solidaridad. O sea, que la mujer estaba en una categoría que iba entre objeto, pero más bien era un bien precioso, ya que no se reducía a una mera transacción, sino más bien que se ofrece una mujer para que alguien vuelva al combate, o al contrario, como un honor, o por agradecimiento por ser un héroe, se le entregaba una mujer. Es así que conviven distintas prácticas matrimoniales. Y también está previsto que puede haber adulterio. Pero a la mujer no se le perdona en ningún caso, ya que a la mujer es necesario preservarla para la legitimidad de los hijos, mientras que el adulterio, en el caso del hombre, ni siquiera se menciona, ya que es algo totalmente natural, que tenga concubinas, en simultáneo que tenga sirvientas, cautivas, con todas las cuales tiene relaciones sexuales, y que convivan todos, y todos juntos con sus hijos. Él con todas ellas, con los hijos de todos juntos, y muchas veces sin hacer diferencia con los hijos que son del matrimonio. Entonces ya vemos que la mujer griega ya estaba en un grado de total inferioridad y era considerada una menor, sin derechos civiles sobre todo. Bueno, y en el hogar prácticamente tampoco. La matrona romana, lo cual tuve que hacer bastante esquemático porque hay varios ejemplos de matrona romana, pero vamos a hablar del más preponderante. Es importante ver los rasgos de la matrona romana,
ya que en la Roma antigua hay distintos modelos de maternidad que han marcado la historia de Occidente hasta hoy en día. O sea que allí se crearon modelos de lo que luego van a ser las madres. La maternidad ha sido causa de la sumisión de la mujer, pero la maternidad también ha sido usada como forma de llegar al poder. A la mujer romana se le exige sobre todas las cosas tener hijos, pero los hijos no eran realmente suyos, sino que eran del padre y pertenecían a la familia del padre. La maternidad es una función biológica, de la cual ellos derivaron roles, comportamientos, convirtiendo a la maternidad en una construcción cultural y social. La ciudadanía que tenía la mujer era muy particular, ya que tenían derechos para transmitir, ya que se los transmitían a sus hijos, pero nunca para ejercerlos. Ellas nunca ejercían los derechos como ciudadanas. O sea que la función del matrimonio era concebir. Esas eran las matronas. Y ellas nunca tendrán los derechos del ciudadano. Nunca, a lo largo de toda la historia de Roma, nunca van a lograr obtener los derechos del ciudadano. Así, nos muestran que los oficios masculinos eran participar en la gestión de asuntos públicos, participar en el ejército, en el sacerdocio, tareas de producción de bienes, en la política, y si eran ricos, podían llegar a acceder a cargos políticos. En este contexto, la mujer no produce, porque de lo que enumeré creo que no queda más bien nada, sino que la mujer reproduce. A la mujer no se le permite gestionar asuntos públicos y los espacios de poder le están prohibidos. A las niñas se les inculca el matrimonio y la maternidad a partir de los 12 años. A la mujer se le exige fidelidad conyugal para asegurar la paternidad, se le exigía el pudor, se le exigía tener bebés y también se le exigía educarlos. Y si vamos, por ejemplo, al tema del luto para las mujeres es una extensa exigencia que duraba 10 meses y el interés estaba en que el hijo pertenece a la familia del padre, entonces era un bien a preservar. A las mujeres se les inculca cómo deben ser y qué tareas realizar, y también se le ponen ejemplos de cómo no deben ser. Si la mujer no respeta las normas sociales impuestas, queda fuera de la norma, ya que el sistema defiende la dominación masculina. Desde el siglo V, Roma tiene ciudadanos y ciudadanas, y solo en contadas ocasiones se les permite a las mujeres participar en asuntos públicos. O sea que es cuando a ellos en verdad les convenía, que son en casos de extrema necesidad o en campamentos militares, o más excepcionalmente aún en el foro. Ellas iban, socorrían, en los campamentos militares se ocupaban de los enfermos, de cosas puntuales, inmediatamente regresaban a sus tareas que eran el ambiente doméstico. La mujer romana se dedica a la crianza de los niños, pero está educada para participar en defensa de la República solamente si la situación lo amerita, cuando se la necesita realmente. Después al ámbito doméstico. Vemos en Cornelia el ejemplo de la mujer y de la matrona romana. Se considera que ella tiene todas las virtudes. Es un claro ejemplo y nos dice cómo debe ser la mujer romana. Tan es así que vamos a ver que luego Mussolini en el siglo XX recurre a la figura de Cornelia para mostrar cómo tiene que ser la mujer. Pero eso ya estamos hablando en el siglo XX, ¿verdad? En el siglo XX Mussolini recurre a Cornelia para mostrar cómo tiene que ser la mujer. Y tiene que tener, como ya se había indicado, 25 siglos atrás, que tiene que tener muchos hijos, que no cuestiona las decisiones ni del padre ni del marido, y que simplemente se tiene que dedicar al ámbito doméstico. Cornelia es mostrada como una hija sumisa. Ella acató la decisión paterna de casarse con un hombre prácticamente de la edad de su padre. Ella es esposa fiel, es una madre educadora y veló por los intereses de su familia. Cornelia quedó viuda muy joven y no se casó más. Tuvo 6 varones y 6 mujeres, y al enviudar, acto muy valorado
muy bien visto en ella, que le da la libertad a la concubina del marido, por lo cual vemos que convivían pacíficamente como a los señores pensaban que tenía que ser, ¿no? Cornelia también promueve la carrera de sus 2 hijos varones que llegaron a la adultez, porque no llegaron todos, y su función, de acuerdo al modelo romano, debió terminar ahí, de acuerdo con la norma. Pero ella estaba muy interesada e inclusive tenía criterio para intervenir en la política de Estado. Vemos en algunas matronas romanas que ellas participaban en la política de Estado, pero siempre desde la sombra. Jamás podían osar a estar en ambientes públicos. Ella actuó desde el ambiente doméstico donde sí podía. Ella es un ejemplo de conservadurismo. Fue madre de sus 12 hijos y viuda, se dedicó exclusivamente al cuidado y educación de los hijos. Sus hijos pudieron ascender gracias a los contactos tejidos por Cornelia. Y algo que es muy novedoso es que al morir Cornelia, los amigos de los Graco, que eran sus hijos, deciden homenajearla con una estatua. Y no era porque hubieran estatuas homenajeando mujeres en esa época, pero a ella deciden homenajearla como madre de los Graco. Después no voy a hablar de Livia, ni de Agripina tampoco, porque era demasiado largo el texto, pero también vemos que hay algunas mujeres que utilizaban la relación con los hijos para con ello obtener poder político. Es el caso de Livia con Tiberio y el caso de Nerón con Agripina. Por lo cual Agripina fue marginada por meterse directamente en temas de gobierno, recibiendo embajadas, yendo a las sesiones del Senado, cosa que ninguna mujer osaba hacer en esa época. O sea que las madres romanas tienen hijos, los crían, pero no los pueden dominar, porque se rompe con los roles tradicionales, y eso no se les permite. Ellas no pueden cuestionar la sumisión femenina al crecer sus hijos. Ellas les deben sumisión y obediencia a los hijos. Estas mujeres rompen con roles tradicionales e intentaron usar las relaciones con sus hijos como una forma de introducción en la política. Inclusive, si se interesaran en algún momento por ver a Livia y a Agripina, ellas avanzaron bastante, pero también luego sufrieron las consecuencias, ¿no? Bueno, vamos a saltar y vamos a ver en la época de la Revolución Francesa a Jean-Jacques Rousseau y qué visión tenía él acerca de las mujeres. Porque a Rousseau todas lo conocemos por el contrato social, que fue lo que se habla de él en la historia. Rousseau nació en 1712 y fue uno de los grandes ideólogos de la Revolución Francesa. 50 años más tarde, él publica 2 de sus obras más importantes, El contrato social, por el que todos la conocemos, y el otro texto se llama Emilio o de la educación. Ambas obras fueron prohibidas inmediatamente, por lo cual él tuvo que huir, y por lo cual estas obras demoraron unos años en su difusión. Bueno, a Rousseau lo conocemos, como decía, por ser uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, pero desconocemos qué es lo que el filósofo opinaba acerca de las relaciones entre varones y mujeres, ni cómo él concebía que debían ser las mujeres y qué educación podían o debían recibir. El feminismo, que aún no se llamaba así, fue la primera crítica a la Ilustración, haciendo suyas las potencialidades emancipadoras de las ideas ilustradas. El feminismo es una especie de punto ciego, es una especie de accidente, es el hijo no deseado de la Ilustración. Aunque no se hable de ellas, las mujeres participaron activamente en todas las etapas y procesos, siempre que las dejaron, en el período revolucionario francés de finales del siglo XVIII. Rousseau, en su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, hace una crítica radical de la desigualdad social, porque era la lucha del momento, ¿verdad? Que se terminara con la Edad Media, que comenzara otra etapa donde los derechos supuestamente iban a ser más justos para todos. Pero sin embargo, él fue uno de los más firmes defensores de la desigualdad entre los sexos y uno de los inventores de la dicotomía público-privado. En este panorama, la tarea natural de las mujeres sigue siendo el de ser madres,
ser esposas, y su espacio natural es el doméstico, mientras que el espacio público sigue estando reservado para los varones. En Emilio o de la Educación, Rousseau sienta las bases de la educación del nuevo ciudadano y hace un brutal ataque a la posibilidad de que las mujeres puedan recibirla. En su capítulo final es donde él se dedica a hablar de las mujeres y de la educación de las mujeres. Las seres humanos son descritas como esclavas y su existencia solo se justifica para satisfacer las necesidades de otras personas que son todas masculinas. Él explica y justifica por qué el hombre debe ir a aprender al colegio para formarse para la vida pública, mientras que las mujeres no pueden ir, ellas están prohibidas de concurrir, y deben ir a educarse, pero por separado, ya que ellas deben aprender solamente cómo poder servir al varón. Si la mujer quiere ser culta, se la desprestigia y se la amenaza a la soltería y a la soledad. Las nuevas leyes las presenta como naturales y por lo tanto son indiscutibles. La sumisión de las mujeres es una de esas leyes naturales y la política no puede contradecirla. Sostienen que la exclusión de las mujeres del derecho de ciudadanía es una exclusión necesaria para la construcción del sistema económico y político posterior, ya que no es un accidente y no es un inocente olvido. Así, las mujeres tendrán que conformarse con el honor de ser virtuosas esposas y madres de virtuosos ciudadanos. De esta manera, la mujer es la condición de posibilidad para que el varón sí entre en lo público. Bueno, frente a todo esto, aparece la para mí famosa Olimpia de Gouges. Debería ser famoso su epílogo Mujer despierta, o su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, la cual ella dedicó a la reina y entregó a la reina, pidiendo que las mujeres también tengan los derechos del ciudadano, porque ella, en su inocencia, creyó que la Declaración de los Derechos del Ciudadano abarcaba también a las mujeres. Pero lo cierto es que no, y tampoco es muy nombrada ni se la conoce demasiado. Olimpia fue hija de un aristócrata y de una plebeya, que también todos estos datos no son demasiado divulgados y aparecen distintas versiones contradictorias en los medios. Ella fue hija de un aristócrata y de una plebeya, lo cual también marcó su existencia, porque ella no pudo ser reconocida como hija legítima, y se crió hablando una lengua campesina, que era la lengua doc, lo cual le impedía disimular su origen. Su madre, si bien era plebeya, tenía su oficio, por lo cual ella sabía que una mujer sí puede ser autosuficiente. Ella, en 1770, se va a vivir a París, donde se estaban gestando los reclamos de las mujeres, y ahí padeció doble inferioridad, por ser mujer y por ser provinciana, siendo uno de sus primeros reclamos el estatus de ciudadana. Del 24 al 25 de agosto de 1789 se promulga la igualdad de todo ser humano en París. Lo que muchos no sabían era que en realidad dicha declaración no nos abarcaba, ni tampoco abarcaba a muchos sectores, que sin decirlo quedaban excluidos de la misma, la cual se jactaba de ser universal. Olimpia de Gouges publicó en 1791, o sea, 3 años más tarde, su manifiesto titulado La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. No, sí, 3 años más tarde. Tomando como modelo la Declaración de 1789 y aplicándolo de manera exhaustiva a las mujeres, escribió el hasta entonces más brillante y radical alegato en favor de las reivindicaciones femeninas. Lo que ella reclamó, si pensamos, era absolutamente impensable en esa época y muchas de las reivindicaciones impensables hasta hoy en día. Ella reclamó, basándose en la Declaración de Derechos Civiles del Ciudadano, reclamó un trato igualitario de la mujer,
con relación al hombre en todos los aspectos de la vida, público y privada. Exigió derecho al voto, exigió derecho a ejercer cargos públicos, derecho a hablar en público, sobre asuntos públicos. Reclamó igualdad de honores públicos. Reclamó derecho a la propiedad privada, cosa que no se tenía y no se tuvo por la parte de las mujeres hasta bien entrado el siglo XX. Reclamó el derecho de participar en el ejército. Y si nosotros pensamos en nuestros países, ¿hace cuántos pocos años en nuestros países la mujer participa en el ejército? Y reclamó el derecho a la educación. Incluso reclamó la igualdad de poder dentro de la familia y en la iglesia, cosa que todos sabemos que hasta hoy en día tampoco es así, tampoco se ha permitido. Bueno, como consecuencia de todos sus reclamos y reivindicaciones, Olimpia fue guillotinada un mes después de la reina María Antonia en 1793. Pasando a otra etapa, tenemos que saber que al crearse en las universidades en Francia, nunca se previó que las mujeres concurrieran como alumnas. Sin embargo, en cierto momento, algunas tuvieron la necesidad, se animaron a concurrir, fueron y llegaron a aprobar todos los exámenes, siendo que esos espacios no eran espacios de mujeres. Esas pioneras y valientes, que eran sometidas a la calumnia de insultos y menosprecios, estudiaron y se recibieron. Y fue a partir de este momento que se prohibió el ingreso de la mujer a la universidad. No estuvo prohibido desde sus inicios, ya que era totalmente impensable que a alguna mujer se le ocurriera concurrir. Y llegado este momento, y si cada una de nosotras y nosotros nos ponemos a pensar cómo era la vida de nuestras abuelas, vemos que eran contemporáneas con su época. Nos damos cuenta de que nuestras abuelas vivieron a principios del siglo XX, que no son personas que hayan vivido en este actual presente, porque algunos avances hemos tenido. Pero si nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué deseos tenían nuestras abuelas? ¿Qué inquietudes tenían? ¿Qué gustos tenían? ¿Qué clase de amistades tenían? ¿Estaba bien visto que ellas fueran amigas de personas que no eran varones o mujeres? ¿Que eran, por ejemplo, transgénero? ¿Qué deseaban estudiar? ¿Deseaban casarse? ¿Deseaban tener hijos? Yo recuerdo siempre que mi abuela hablaba de que ella hubiera querido estudiar y que le contestaban que que las que iban a la universidad eran consideradas putas, así, de una, sin preámbulo. De esta manera, nuestras abuelas estaban preparadas para ser autónomas económicamente en la vida, o qué sueños dejaron frustrados en el camino. Como dato, mi abuela nació en 1905. En la misma época, en 1908, nació en Francia una señora que cuestionó y revolucionó todo el sistema de vida, como era conocido hasta el momento, en el cual la mujer estaba sometida a las valoraciones y aprobaciones instauradas por el sistema de dominación masculina. Esta señora es Simone de Beauvoir. Simone fue una filósofa, profesora y escritora francesa que redefinió el rol de la mujer y fundamentó el pensamiento feminista desde los años 60. Ella aportó desde el existencialismo, creando la corriente existencialista junto a su compañero de vida, Jean-Paul Sartre, y tomó parte en las luchas de la época, por lo cual sus aportes son fundamentales para comprender todo ese momento y contexto histórico. Simone provenía de una familia burguesa, conservadora, fue a colegio privado y fue educada bajo la doctrina cristiana, y estudió filosofía en la Universidad de París después de varias luchas familiares. Ella no pretende hacer un manifiesto feminista, sino que simplemente ella se convierte en su objeto de estudio, a partir de su propia realidad. Ella luchó por su propia emancipación personal y se planteó la vida al margen de los convencionalismos de su época. En cierto momento, cuando ella era niña, la economía familiar se ve totalmente afectada por reveses económicos que sufre su padre,
que era el sostén de la economía familiar. A su vez, su abuelo tampoco puede cumplir con la deuda de dote que tenía con el padre de ella. Y a partir de esto se resquebraja el matrimonio de sus padres. Y ante su vista, el padre mantiene una vida de salidas, teatros, bares, cafés, lo que termina de destrozar la vida familiar. Y en cambio su madre queda deshonrada al no poder aportar la dote prometida y abandonada, todo lo cual era mal visto para una mujer en su situación y en su época. Sin embargo, fue su padre quien le transmitió el gusto por el teatro y la literatura, quien pertenecía a la alta burguesía parisina, y él mismo la alentó a ganarse la vida, diciéndole que visto que no podrá casarse por no tener dote, tendrá que trabajar. Ella ha visto que el matrimonio es siempre una trampa para la mujer y la ruina de la familia. Esto lo vio creciendo, y lo cual terminó siendo una suerte para ella, ya que todo esto le abre el camino a la emancipación. Ella estudiaba en un liceo donde le enseñaban cultura para desenvolverse en sociedad, pero que no tenía el fin de prepararla para la universidad, por lo cual ella tuvo que luchar para estudiar también. Por este motivo, ella era una militante de su propia emancipación y no era una militante feminista aún. Ella en el liceo tenía una amiga muy cercana, que su amiga fallece luego de varias luchas, ya que no querían tampoco que ella estudiara, ni querían al novio que había elegido, porque era una persona, un muchacho que era hijo fuera de matrimonio. Todo lo cual es motivo de muchas luchas, muchas contradicciones, mucho sufrimiento, todo lo cual lleva a Simón a considerar que su amiga muere por causa de la opresión que el sistema ejercía sobre las mujeres, lo cual viene a reforzar sus motivos para su lucha emancipadora. Simón se hace profesora de filosofía muy joven, con 21 años, cosa que era algo totalmente excepcional en su época, tanto el ser profesora como la edad tan joven a la cual accede. Una vez que ella es profesora, es destinada a trabajar de profesora de filosofía en Marsella, en el año 1931. En ese momento, Sartre, que era su pareja de vida, le propone matrimonio para lograr que les den trabajo en la misma ciudad, que era viable. Si tu marido trabaja allá, tenemos obligación de mandarte con él. De todas maneras, ella no acepta, porque quiere ser dueña de su propio destino. Ella pensaba que el matrimonio destruye y envilece a la mujer, y que es una trampa donde la mujer pierde su libertad. Después de algunos años, finalmente, son destinados, por el azar, a trabajar en París. Y ellos viven en realidad como unos marginados de su clase social, ya que siendo pareja viven en un hotel y en habitaciones separadas, cosa que no era nada normal, que una mujer viviera sola y en un hotel. En esa época se estaba gestando lo que fue la primera etapa del feminismo, la etapa sufragista, que resultó en que a la mujer se le permitió acceder al voto y otras libertades civiles a principios de los siglos XX, reivindicaciones que fueron totalmente insuficientes para equiparar la existencia de las mujeres a la de los hombres. El mundo seguía siendo masculino. Los varones siguen teniendo mayor salario y el trabajo no las libera a las mujeres de sus obligaciones domésticas. El libro de Simón, El segundo sexo, marca la segunda ola del feminismo, proponiéndose ella misma como objeto de estudio. El segundo sexo es uno de los pilares ideológicos del feminismo contemporáneo. Es una obra revolucionaria. Es la primera vez que las tesis feministas se justifican racionalmente, basándose en la biología, en la historia, en la antropología y en la filosofía. O sea que es un ensayo, no es un manifiesto feminista. Es una obra de investigación, y su tesis fundamental es el enunciado: no se nace mujer, se llega a serlo. Lo que quiere decir que el modelo de lo que se entiende por mujer en el mundo occidental es un producto cultural, y se debe a la educación que las mujeres reciben desde niñas.
Y acá me viene la mujer romana, cuando a la niña, desde los 12 años, la incentivaban al matrimonio y a ser madre. Por eso es necesario ir para atrás en algunas de estas cosas que se han impuesto, ¿no? Ella piensa que el hombre y la mujer son seres ontológicamente iguales, lo cual no era para nada evidente en su época. Las desigualdades entre hombres y mujeres es una construcción ideológica e histórica. Ella proclama que las mujeres deben ser dueñas de su destino. La mujer no es un ser inferior, sino un ser humano libre, que debe proyectar su vida en función de sí misma y no en función del varón. Ella estudió las condiciones que hicieron posible que la mujer sea considerada como el otro, siendo una alteridad disfuncional, investigando históricamente las desigualdades que posibilitaron esta desigualdad disfuncional. Simón cuestiona por qué las mujeres aceptan el sometimiento al varón, a lo que ella llama mala fe. A partir de esto, plantea una actitud emancipadora de las mujeres, que viven como esclavas de sus esposos. Enfrenta a estas mujeres y les reclama una acción emancipadora. Una de sus más célebres frases, "No se nace mujer, se llega a serlo", nos explica que no existe una esencia que haga que la mujer cumpla ciertos roles y tenga las obligaciones que tiene. Ella alentó a que las mujeres reconozcan los límites que le imponía la sociedad, la religión, la educación recibida, y subvertirlos, no atacarlos. Para abordar el tema de la opresión, ve que la mujer depende, para tomar sus decisiones, de la voluntad del hombre. Ella postula la emancipación económica como clave para la liberación de las mujeres, y que en la vida se trasciende a través de los propios proyectos. Y ella vio que en la lógica machista, las mujeres eran seres relegados a vivir en la inmanencia, o sea, sin proyectos propios. Ve que la opresión masculina, esa cultura y esa sociedad le impedían a la mujer realizar su propio proyecto de vida. Para ella la opresión patriarcal oprime a la mujer y le impide realizar su trascendencia. El patriarcado es el sistema de dominación básico en el cual se levantan todos los demás sistemas de dominación, el de raza, el de clase social, la religión, y no puede haber verdadera liberación de la mujer si no se termina con el patriarcado. Ella ve que la relación entre los sexos es una relación de dominación del grupo de los varones sobre el grupo de las mujeres. Esto, conjuntamente con la educación y las costumbres, relega a las mujeres a la categoría de otras. El último capítulo de su libro se llama Hacia la liberación, y nos propone que la liberación se consigue a través de algunos principios. El primero es la independencia económica. La mujer adulta debe lograr tener un trabajo independiente. También debe luchar por la emancipación y esta lucha debe ser colectiva, ya que en la historia se han dado otros brotes anteriores intentando luchar por esto, pero que no han tenido éxito ninguno, por lo cual la lucha debe ser colectiva. También se debe luchar por la educación y costumbres. Se deben cambiar ambos papeles, de la mujer y del hombre, y que convivan de manera que ninguno oprima al otro. A las niñas se les educaba, hasta ese momento, en ser sumisa, abnegada, sensible, modesta y cariñoso, a depender de ellos y sin iniciativas. En cambio, a los varones se los educaba en ser independientes y reprimir los sentimientos. De ahí surge el sentimiento de alteridad, que no se nace así, se llega a ser así. No se nace mujer, se llega a serlo. No existe una esencia femenina, sino que la cultura las hace ser como son. Ella incentiva a las mujeres a que sean capaces de detectar los límites que les imponía la lógica machista y que se rebelen a estos límites. El objetivo de su obra es una reflexión acerca de lo que implica ser mujer, que las mujeres distingan que no es un destino predeterminado, sino que es una construcción social y cultural. Si analizamos la realidad femenina en el contexto de la posguerra y de crear un nuevo mundo, que es el periodo del que estamos hablando y que ella se está desarrollando, la mujer se dio cuenta de sus capacidades, ya que la guerra les ha dado ese valor. Se han puesto en todos los roles y vieron que de verdad ellas contribuyeron desde todos los roles. Simón era una privilegiada, ya que había sido capaz de escapar al entorno burgués familiar, de escapar al matrimonio, y a esto lo hace extensivo a todas las mujeres. Llegado a este punto es que ella se pregunta por la condición femenina. Hasta este momento, la mujer
se definía en función del hombre. La mujer era madre, era esposa, era hija, era prostituta o era amante, todo en relación al hombre. Y en esta hipótesis, la mujer es el otro. El segundo sexo, que no es un manifiesto feminista, fue un gran escándalo y también fue un gran éxito de ventas, tanto en Francia como en Estados Unidos, que se vendieron más de 2.000 ejemplares en la primera semana. Simone fue criticada por absolutamente todo el mundo, tanto por derechas e izquierdas, por hombres y por mujeres, porque era despiadadamente cruda. Su obra es un ensayo, es una obra de investigación que revolucionó los valores machistas. En el segundo sexo se fundamentó la segunda ola del feminismo, explicando que no hay nada natural ni biológico que explique la subordinación de las mujeres. Las ideas fundamentales y principios expuestos en el segundo sexo han sido plasmados luego en las políticas públicas de igualdad de muchos países, han dado lugar a los estudios feministas y de género de múltiples instituciones. La propuesta es lograr igualdad completa de los sexos, no que uno esté por encima del otro. El hombre debe aprender que sus privilegios de macho no tienen razón de ser. Consecuencias de la publicación del segundo sexo. El segundo sexo es la referencia ideológica para el mundo feminista y desató la segunda ola feminista. Es uno de los libros más influyentes en el panorama mundial de la segunda mitad del siglo XX. Provocó un gran escándalo y fue criticado, como decía antes, tanto por derechas como por izquierdas. El propio Camus dijo que es un insulto al macho francés. Los comunistas la trataron de burguesa y la criticaron por su adhesión al aborto. La Iglesia Católica lo incluyó en el índice de libros prohibidos. No olvidemos que ella postulaba el control de la natalidad y la independencia económica de las mujeres para poder lograr la emancipación. Fue traducido rápidamente a varios idiomas, y entonces, llegado a este punto, podemos preguntarnos, ¿qué es el feminismo? El feminismo surge como una reacción al patriarcado, por el simple motivo de que no es justo. El feminismo supone la búsqueda de la igualdad, y es una teoría crítica de la sociedad. Es un movimiento organizado por mujeres. Así, las reivindicaciones de las mujeres aparecen en los espacios públicos y aportan una mirada crítica al discurso legítimo por excelencia, que hasta ese momento era el discurso científico. La teoría aporta una nueva visión e interpretación de la realidad, y es muy poderosa al aplicarse, por ejemplo, en la salud, ya que aparece una nueva significación de las cosas. La ideología patriarcal está tan arriesgada que aparece como lo normal. El feminismo es una mirada crítica de pensamiento y de acción. Si bien hay acciones previas, es en el siglo XIX cuando aparece por primera vez como movimiento social internacional. Friedan analiza la insatisfacción de las norteamericanas consigo mismas, por ejemplo, y también con la insatisfacción que tenían con sus vidas, y su traducción en problemas personales y distintas patologías, tales como depresión, alcoholismo y otras dolencias. Es importante que veamos cómo lo social influye sobre lo biológico. Para esto hay que saber observar y ver qué elementos tenemos que tener en cuenta. Así vemos que las que perciben mejor su salud se enferman menos. Las que trabajan afuera se enferman menos. Las que perciben mejor su salud son las que tienen mejor sueldo. Al hablar y aceptar un gobierno ser paritario, ya se está reconociendo que hay un espacio de pensamiento, de saber y de acción específico, y que se trabaja con un objeto implícito de transformación social, de modificación de las condiciones sociales, que perpetúa o que modifica la subordinación de las mujeres. O sea que esos estados ya están en cierto estado avanzados. El género es una construcción social, lo que supuso una jerarquización de rasgos, donde los masculinos son los valiosos. Todo esto en su origen, ¿verdad? En las ciencias sociales, el concepto de género se crea, en su origen, con la invisibilización de las mujeres. Así se parte de un mundo androcéntrico, en el cual se parte del punto de vista del varón para todo. Pero necesitamos ir a la epistemología, o sea, ¿cómo accedemos al estudio de la realidad? O sea, ¿qué técnicas usamos para acceder a la realidad? Y es lo más difícil de detectar en la investigación, los rasgos androcéntricos,
ya que parecen lo normal y por lo tanto no los vemos. Y así es como hemos sido todos educados hasta el presente. Es necesario ir al origen de las desigualdades. Incorporar la perspectiva femenina supone sacar a luz momentos históricos y actividades que las mujeres han sido protagonistas, pero que no se habla de ellas. La idea de la dominación masculina se basa en la superioridad del varón sobre todo lo que no sea varón. O sea, que no es que se crean superiores a las mujeres, sino también se pasa a tabla rasa sobre todo lo que no sea masculino, invisibilizándolos, rebajándolos, calificándolos de manera despectiva y por lo tanto injusta, ya que esto no representa a los derechos humanos. Y lo que estoy diciendo no resulta novedosa para ninguna de las personas que están escuchando. Así, tenemos que el método de investigación usado en género tiene que ser el método cualitativo, porque el método cualitativo recoge experiencias personales. Puede ser con entrevistas en profundidad, con observaciones, con historias de vida, recogiendo opiniones grupales. No hay números, sino que hay recogida de datos. Son descriptivas. Explora las causas y las consecuencias de los actos y hechos sociales. ¿Cómo se pueden sentir las personas en determinada situación? O sea, dando importancia a las opiniones de los participantes. A la investigación cualitativa le interesa que yo comprenda por qué es que fuma y por qué es que beben las mujeres, importa el proceso, cómo es, y comprender la realidad, el análisis global del fenómeno. Entonces, es necesario cambiar las realidades entre los individuos mismos, la relación diaria entre hombres y mujeres. Incorporar la perspectiva feminista supone analizar la ausencia o presencia de las mujeres en ámbitos disciplinares, incorporar las voces de las mujeres y poner en valor actividades realizadas por mujeres, desnaturalizar el androcentrismo y analizar los motivos de la desvalorización y evitar los estereotipos. En el ámbito de la medicina también supone muchos cambios, ya que el androcentrismo ha llevado a grandes errores metodológicos en las investigaciones. Por ejemplo, no se ha acostumbrado a testear en mujeres, como es, por ejemplo, el caso de los efectos que produce la aspirina, algo básico y sencillo y común. Los estudios fueron realizados en varones, como todo lo demás, ¿no? Y los resultados se aplican por extensión a las mujeres, como si estuviéramos hablando de lo mismo. Los factores de riesgo también se extrapolan del hombre a la mujer. Al cambiar el método de investigación y usar el método de investigación cualitativo, que es el necesario en investigaciones de géneros, se averiguarán las causas, los motivos, los porqué de las situaciones. Por ejemplo, el porqué de la embarazada que fuma, que bebe o se droga. La actitud médica también se ve sesgada por el género. Frente a un mismo síntoma, se estudia el caso con dos resultados diferentes según sea el paciente. Si es varón, se deduce que se trata de un problema cardiovascular. En cambio, si la paciente es mujer, se deduce que el problema es de nerviosidad y no aparecen problemas como quizás esta mujer necesite desarrollo profesional, presuponiendo diferencias psicológicas y no llegando al origen de la problemática, diagnosticando y medicando mal. Entonces, era necesario que se expresaran todas estas situaciones que están perjudicando a una gran parte de la población. Frente a esta necesidad es que surge el feminismo, ya que si veo que una parte de la humanidad vive en situación de subordinación y lo considero injusto, y me comprometo a que esto no se replique más, entonces soy feminista. Ser feminista no es luchar contra otro género, no es de venganza, es creer que tenemos los mismos derechos, que podemos ejercerlos de la misma manera, es tener derecho al trabajo y a que no se nos valore menos que a los varones, cosa que también sigue sucediendo hasta el día de hoy. Es desnaturalizar la relación de poder del hombre con la mujer, para deslegitimarla, ya que es una relación política. Y todo esto nació en Grecia, y vamos a volver brevemente para hablar de Aristóteles y a la Grecia antigua, a ver cómo con Aristóteles apareció el androcentrismo. Él sostenía en el menos 400
que hay 3 relaciones naturales que organizan a la sociedad. La primera es que el amo es superior al esclavo, la segunda es que el adulto es superior al niño, y la tercera es que el varón es superior a la mujer. En estas 3 relaciones fundó el orden social, porque en la naturaleza del uno está mandar y en la naturaleza del otro está obedecer. El varón se tenía que perfeccionar en la virtud del mando, y la mujer se tenía que perfeccionar en la virtud de la obediencia. De esta manera, y creyendo esto, el amo no tiene ninguna carga moral al esclavizar, lo hace porque es su naturaleza. El esclavo no tendría por qué quererse liberar, porque ello está en su naturaleza. Y quizás en el siglo 400 antes de Cristo era aceptable. Hoy en día, hace rato que esto no es aceptable. Sin embargo, han quedado resabios de esto hasta el día de hoy. En aquel momento, al varón había que educarlo para controlar sus emociones, para que así desarrollara su parte racional. Esto casi hasta hoy. Entonces, el androcentrismo surge en la antigua Grecia, siendo el andros el varón blanco y propietario. Se lo consideraba superior y se le debía obediencia. Esto llega hasta Kant, donde se mantiene la idea de incapacidad racional de las mujeres, y llegamos a la modernidad arrastrando estos sentidos de naturalización de los lugares sociales y de exclusión de las mujeres de las capacidades más valoradas del humano, como lo es la racionalidad. Aristóteles explicaba por qué no éramos racionales, y explicaba que el embrión humano estaba destinado a ser perfecto, o sea, varón, pero a veces, por un error de cocción, de lo cual era culpable la mujer, gestante, en su lugar, en lugar de nacer varón, nacía una mujer, lo cual, al nacer, esta mujer no había llegado a adquirir el alma racional, por eso era que no era varón. Y así también surgió la idea, desde ahí, surgió la idea de que no era punible el aborto temprano, ya que no estaba aún el alma desarrollada. Las diferencias de los cuerpos se van a interpretar desde estas épocas como una jerarquía de los cuerpos. Cómo se veían les permitía acceder o no a la ciudadanía. O sea, no mujeres, no afrodescendientes y no otros grupos étnicos. Esta exclusión y esa ciudadanía, que se declara universal, se justifica naturalizando la exclusión de los cuerpos. Es así que el patriarcado es la institucionalización de la visión masculina de la sociedad. Por lo tanto, educan a los niños desde pequeños a traer dinero y a las niñas los roles de gestante, de amamantar, de criar hijos y de quedarse en el ambiente doméstico. Así en la antigua Grecia, en Roma, en la Revolución Francesa y en nuestros países, en el Río de la Plata, en nuestras constituciones, se trasladaron estas ideas. Y por lo tanto, jamás estuvimos comprendidas en las declaraciones de ciudadano. Fuimos excluidas, como fueron también todo otro ser humano que no sea el varón blanco, propietario o sea burgués. Quedamos fuera, y si aún no lo han hecho en sus respectivos países, si ven en las constituciones de cada país, se puede ver que no éramos ciudadanas, ni las mujeres, ni las comunidades autóctonas, ni los afrodescendientes, y así se sumaban algunos otros que se consideraban de ciudadanías suspendidas. Posteriormente, se han tenido que reformar las constituciones, admitiendo que todas estas personas fueran incluidas y tuvieran derechos de ciudadano, ya que no se les permitía expresar en ninguna decisión importante que tomara el país, incluido el voto. Tampoco tenían derechos civiles, siendo tratadas como menores de edad. Inclusive, en el caso de España, al prolongarse tanto la dictadura franquista, las mujeres hasta 1975 no tuvieron derechos de patria potestad sobre sus hijos, no heredaban a su marido, no podían tener cuenta bancaria ni ser propietarias, y si enviudaban siendo sus hijos menores quedaban a disposición de un consejo familiar, conformado por los varones de la familia, que decidían el destino de ellos. Inclusive, las declaraciones de los derechos civiles de la mujer son bien recientes en la historia de nuestros países, siendo en Uruguay de 1946. Por lo tanto, estas nuevas ciudadanías han complejizado más el panorama, al ser todos estos grupos considerados con derechos civiles. Pienso que es un paso sustantivo, importante, que seamos capaces de detectar el sexismo, el androcentrismo, como una actitud errónea que perjudica la convivencia, y que por medio de la educación formal, en todos los niveles, y no formal, y la información, se inculquen otros valores de convivencia pacífica.
Un ámbito importantísimo para formar la ciudadanía del siglo XXI es la educación formal. Es necesario saber cómo se genera, cómo se transmite y cómo cambia el significado de ser mujer y ser varón. La educación como transmisora de modelos culturales es una clave fundamental para comprender los cambios en la vida de hombres y mujeres. El androcentrismo trajo la ausencia de las mujeres como sujeto y como objeto del conocimiento, y por lo tanto la total inexistencia de su contribución en la cultura, cosas que sabemos que no es real. Los hombres han dado a su producción categoría de universal. El sexismo en el lenguaje dificulta otras formas de sentir y de vivir. Al haber estado la mujer alejada de los centros de producción del conocimiento, su experiencia no forma parte del conocimiento construido. Por lo tanto, hay que hacer una deconstrucción de ese conocimiento para que se acepte su contribución. El interés por la historia de la educación de las mujeres comienza en el origen del movimiento feminista, tarde en la historia. Hay dos periodos en las últimas décadas de producción histórico-educativa. El primero viene desde mediados de los 80 a principios de los 90. Y el segundo viene hasta la época actual, donde se produce un cambio de enfoque, habiendo nuevos temas, donde hay modelos educativos de género, donde hay procesos de incorporación a la información, donde hay pensamiento educativo de las mujeres. La educación institucionalizada de las mujeres en forma generalizada se produce en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, hay grandes dificultades para comprender la cultura que se transmite a las mujeres. Por lo tanto, debemos ver en el ámbito privado el medio de expresión de las mujeres, que era lo que ellas hacían y no se permitía ni publicar ni difundir de ninguna manera. Es una constante a lo largo de la historia el interés por mantener a la mujer callada y confinada al espacio doméstico. En el siglo XVIII se le reconoce el alma a las mujeres, algo tarde. Y en el siglo XIX se justifica su inferioridad, de las más diversas maneras. De allí su educación diferencial, la cual tiene la voluntad de crear roles que la sigan sometiendo. Luego se fue dando en forma genérica y progresiva el ingreso de las mujeres en la educación formal, con las declaraciones de que todos los ciudadanos deben recibir educación escolar, y luego, hace alrededor de 100 años, se fue dando acceso de la mujer a la universidad. Y diría menos, alrededor de 100 años porque hay variables en los distintos países. En el mío, difícil. Recién en los años 70 surgen otra vez las escuelas mixtas, pero a las niñas se las agregó en dichas clases. Pero no se cambiaron ni los planes de estudio ni la perspectiva, y todo estuvo plagado de estereotipos. De aquí vienen esos dos periodos que mencioné antes, ¿verdad? Se les enseñaba cuáles eran los roles que debían tener, se les enseñaban los modelos ideales a seguir, con transmisión de valores discriminatorios y sexistas, con enseñanzas de una sociedad patriarcal. En el presente, el feminismo aporta la idea de educar en la igualdad, o sea, en la equidad. Y aquí es cuando llegamos a la coeducación. Coeducación es un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de los dos sexos, hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados. El objetivo principal de la coeducación es la desaparición progresiva de los instrumentos discriminatorios, de los que están en la escuela, de los que están fuera de ella. Están en las prácticas educativas, en la cultura y en la ideología. No puede haber coeducación si no hay una fusión de pautas culturales previamente que se consideren específicas luego de cada uno de los sexos. Para ello es necesario revisar los textos, diseñar programas específicos, analizar las ideas previas, saber detectar los elementos discriminatorios. Es un proceso intencionado, haciendo que sea posible la interacción de los roles, pero es necesaria la intencionalidad y hay que tener clara finalidad de qué es lo que se quiere obtener al coeducar. Toda educación proporciona un sistema de valores. La norma es la explicitación de estos valores, los derechos y los deberes de los ciudadanos. En la cultura están las pautas del comportamiento y pensamiento, aprendidas y compartidas. Se aprende a convivir en base a pautas formales e informales incidentales. Hasta hace poco tiempo, parte de esta cultura, la cultura popular, era considerada una cultura de segundo orden. Eso hasta el 2008, en que, por ejemplo, en mi país,
se declaró patrimonio inmaterial de la humanidad el tango y el candombe. Ahí notamos, y supongo que los demás países también tiene que haber al mismo tiempo declaraciones similares. Entonces vemos que el feminismo, ya redondeando, ¿no?, todo lo que aportó el feminismo y la coeducación. El feminismo aportó que la cultura popular es la base de la identidad de las personas, y es lo más difícil de cambiar. Aportó que la cultura no es propiedad de una élite, y aportó las minorías. Puso de manifiesto la existencia de personas diferentes, y que estas minorías también deben tener acceso y decisión sobre ella. Y que la cultura popular es nuestro patrimonio. El feminismo ha demostrado que las sociedades y las culturas no son estáticas, sino que son dinámicas y se renuevan constantemente. Del feminismo y de la política de las mujeres hemos aprendido que coeducar es educar a cada uno y a cada una según quien es, atendiendo a su diferencia, y que al hablar de coeducar, la referencia son tanto las niñas como los niños. Así, coeducar es educar fuera del modelo dominante, el simbólico patriarcal, no reconociéndolo como fuerte de sentido. Y debemos pensar desde otros referentes qué significa ser una mujer, ser un hombre, en el contexto histórico que vivimos. Así, coeducar es educar reconociendo la diferencia sexual como una fuente de sentido para la educación, reconocer y dar sentido a la evidencia de que por azar, pero inevitablemente, nacemos hombres y mujeres. Niños y niñas reciben el mismo tipo de enseñanza, se someten a las mismas exigencias y evaluaciones, lo cual supone una intervención explícita e intencionada que parte de la revisión de pautas sexistas de la sociedad y de los institutos de educación, ya que en ellos es donde se construyen y transmiten los estereotipos de lo masculino y lo femenino. También desde el feminismo apareció la necesidad de nombrar. Se hace imposible coeducar, o sea, educar a niñas en la libertad, si las mujeres no se les nombra. No estamos ante un asunto de corrección lingüística, sino de adecuación epistemológica. Usar los recursos que hay, sobre todo en el idioma español, es impresionante la cantidad de recursos que tenemos, para nombrar la realidad que es sexuada, es en femenino y es en masculino, porque lo que está en peligro es la comprensión de la realidad. En la coeducación se apunta a un equilibrio de presencia y de temas masculinos y femeninos, lenguaje equilibrado, femenino y masculino, inclusión de los hombres en actividades femeninas, equilibrio hombres-mujeres en todas las profesiones, equilibrio hombres-mujeres en todos los cargos docentes, unificación de espacios, y vemos que a todo esto que apunta es a lo que apunta el feminismo. El feminismo nos lleva a la coeducación, porque es la manera de poder llegar a los equilibrios señalados, la manera de que las situaciones del pasado se reviertan. Son los motivos de la lucha feminista. Podemos ver rapidísimamente cómo sería una propuesta de intervención coeducativa. En Uruguay, desde 1970, las clases son mixtas y hay una buena concurrencia de la mujer a la educación. O sea que estos aspectos los tenemos presentes. Parece importante atacar 3 niveles, de los propios maestros y maestras, los padres y madres del alumnado preescolar, ya desde el preescolar, y también los preescolares. Pienso que es muy importante hacer una guía para docentes, ya que los maestros y maestros tienen que saber qué es lo que se debe modificar, y para que esto se haga, se trate realmente de coeducación. Esta guía didáctica del profesorado explicará que la escuela actual debe evitar reproducir los modelos de educación sexista para que no se reproduzca el orden social jerárquico y discriminador. Para ello se debe brindar una educación adecuada para niños y niñas y que no reproduzcan los estereotipos sexistas que aún hoy son propios de nuestras sociedades. Los maestros deben explicar la importancia de rescatar de las memorias de las mujeres, porque pocas veces encontramos en los estudios de nuestro pasado histórico mención alguna, ni siquiera el nombre de las mujeres que fueron importantes para la vida de nuestras comunidades, y eso sucede hoy también en mi país. La importancia de nombrar, de reconocer la existencia de mujeres, radica en que ellas tengan referentes con quienes identificarse, para poder decidir quiénes quieren ser. Las niñas necesitan referentes, por lo tanto, en esta guía se tomará para su estudio la bibliografía de mujeres que se han destacado en algo, y se puede incluir mitad mujeres nacionales, mitad mujeres de otros países, para que vean que es posible en el propio medio, para que no vean lejana la posibilidad de desarrollarse. Hace rato que me están pidiendo que redondee y corte. Es que justamente esta parte es importante porque estamos hablando de cómo son los cambios de coeducación. De todas formas podemos dejar en una aplicación, en un PowerPoint, les podemos dejar todas estas pautas. Bueno, para que vean que han sido, que
que han sido tanto hombres como mujeres quienes han construido el conocimiento en todos los ámbitos. Y hacer reconocer y dar valor a las experiencias de las mujeres es reconocer la autoridad femenina, sabiendo el docente que se trata de eliminar aquellos presupuestos, costumbres y prácticas que invisibilizan, minusvaloran o discriminan a las mujeres, para no reproducir más los estereotipos sexistas de la propia sociedad y educar en la igualdad. Estas guías en mi país, por ejemplo, podemos encontrarlas en el MIDES, en el Ministerio de Desarrollo Social, en Internet, estaban publicadas hace años estas guías, hace mínimo 6, 8 años. Bueno, me están pidiendo que corte, que termine, que redondee. Bueno, también tenía previsto decir que se pueden hacer talleres didácticos dirigidos a los preescolares a través del juego, cambiar roles, para que ellos se vean en unos y en otros roles, y viendo de esta manera nuevos modelos de actuación, evitando actitudes violentas, y que ambos sexos participen de forma equilibrada, evitando el liderazgo. Bueno, también para terminar, en este concepto de la coeducación, hacer a principio y a fin de año talleres con los padres, y hacer ejercicios con los padres, de alguna lectura, y también cambiar roles para vivirlo en carne propia y mostrarles cómo tuvo éxito que sus hijos se criaran en la coeducación y vieran otro panorama más amplio para convivir en la igualdad y donde nadie somete a nadie. Bueno, para ver cómo todo ha quedado desprovisto de contenido sexista. Bueno, me quedó un poquito, pero ya digo que lo podemos complementar con PowerPoint, un poquito. Pero vamos a hacer un pequeño esquema justamente para aportar. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy importante todo lo que nos estás contando. Nos deja muy claro todo lo que está por hacerse aún, todo lo que está por hacerse. Es impresionante. Pero bueno, acá estamos para seguir trabajando. Y también supongo que habrá comentarios, habrá despertado todo esto, sensaciones y algunas preguntas o comentarios que las colegas quieran hacer. Así que dejamos abierto el micrófono para ellas. Que sí, es imponente, lo que en realidad es imponente es cómo se construyeron las desigualdades. Por eso, aunque sea un poco quizás tedioso, y traté de hacer una síntesis imponente, porque mira que hay material que da para hablar años, en realidad. Pero imagino que sí. Es imponente cómo se ha construido la desigualdad. Ese es el tema, ese es el punto, y que ha llegado hasta nuestros días, a nuestras constituciones, y hasta hoy en día, ¿viste? Es muy fuerte. Inclusive, que fue una de las cositas que me quedó, decir que todo se ha modificado a partir del feminismo. Desde los periódicos, las revistas, el cine, la industria Disney. Si uno ve la Alicia en el espejo del 2010, ves a una Alicia de acción, que ella no espera casarse con un engendro ahí, rey, que tiene una plata, que le ofrece todo en la vida, sino que ella rechaza, y ella es capaz de organizarse su vida, de hacer su lucha, y de tener sus logros como mujer independiente. Inclusive hoy en día, a ver, esto ya llega a hoy, porque por ejemplo, en Netflix, la serie que acá, por lo menos en mi país, es muy recomendada últimamente, Gambito de Dama, podemos observar todo esto que está muy bien representado, tanto ella como se distingue la protagonista de las compañeras en sus actitudes, en sus iniciativas, como por ejemplo ver las actitudes de la madre natural, que la catalogan de loca, psiquiátrica, histérica, no se sabe si nació loca o si se formó loca en el camino. En realidad lo que la mujer era, estaba desesperada porque fue abandonada con su hija y no tenía métodos de subsistencia. Y también se ve la realidad de su madre adoptiva, que la mujer también es abandonada, y se ve todo lo que describíamos de la parte de la ciencia médica, que bueno, se siente inútil, no sabe cómo mantenerse, y le da por tomar. Sin duda estamos llenas de historias, y seguramente las compañeras quieran hacer algún comentario. Adelante. Las escuchamos. Quien quiera comentar algo o preguntar. Sé que se fue demasiado lejos, pero era necesario nombrar a esas personas. Con Ingrid. Adelante, Serrano, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y todos.
Un saludo desde la oficina de la Intendencia Departamental de Flores en Montevideo. Gracias, Virginia, por este histórico sistematizado que has hecho. Y bueno, un saludo a todas y todos quienes se conectan desde nuestro país y desde los distintos geoparques mundiales de UNESCO. Muy breve, simplemente algunos comentarios que plantean y qué hacemos hoy desde nuestros geoparques para lograr esta igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. ¿Cómo hacemos desde los organismos públicos para planificar políticas públicas con perspectiva de género, para que, como decía Virginia, la coeducación esté presente desde los más pequeños? Y ahí yo creo, y bueno, y ahí está la colega Soledad, que seguramente estará de acuerdo conmigo en que felizmente creo que ya la educación de nuestros preescolares es bien diferente, por ejemplo, a cuando yo me recibí de maestra hace 35 años. Que está todo hecho, no, estamos muy, muy lejos, es mucho lo que queda por hacer, pero yo creo que es en conjunto desde las políticas públicas nacionales, departamentales, y con la participación activa de las personas, que solamente de esa manera se puede tender hacia la igualdad. Son muchos los desafíos que quedan. Los geoparques son territorios cargados de cultura, de naturaleza, de comunidad, de convivencia, y creo que solamente rescatando eso, rescatando saberes, creencias, desmitificando, dando oportunidades, vamos a hacer el proceso adecuado para llegar a que esas desigualdades construidas, esos estereotipos generados, esas diferencias pronunciadas vayan desapareciendo y nos volvamos cada vez más comunidades diversas, que aceptemos lo diferente, que nos aceptemos entre nosotros y nosotras, y que realmente logremos dar pasos firmes. Cuando la escuchaba en el tramo final a Virginia, que decía, coincido, de los avances, yo creo que hoy la corresponsabilidad de los cuidados en las familias más jóvenes ya es una realidad, el compartir tareas, y no es el me ayuda en casa, sino que las tareas se comparten, se vuelve cada vez más una realidad, e insisto que es sobre todo en los más jóvenes. A los que tenemos algunos años más, nos ha ido costando y tratando de persuadir para que todo esto se deconstruya. Pero todavía permanecen en las vidrieras de las jugueterías los juguetes para niñas y varones, los rosados y los celestes, así que nada, creo que los desafíos los tenemos ahí nomás, y bueno, que se generen estos espacios de intercambio, de experiencias, de conocimiento, de prácticas, de buenas prácticas, creo que nos va a llevar a todos a mejores lugares. Muchas gracias, y bueno, desde el Geoparque Mundial Grutas del Palacio, un saludo para todas y todos. Muchas gracias, Serrana, por tu participación. Y coincido contigo, que lo que nos ha dejado esta reflexión del día de hoy es cuánto camino nos queda por delante. Sí, yo quería compartir también. Perdón. ¿Quién primero? Hola, Ingrid. No, adelante. Hola. Sí, yo quería compartir, sí, es verdad, yo cuando me casé hace 29 años,
era súper difícil y muy machista el sistema, yo vivía en Santiago de Chile. Ya, ahora estoy en Curacauquí, trabajo con Patricia Herrera, en Parque Curacauquí. Acá es su profesora. Y con mi marido siempre, bueno, antes de casarnos, yo le dije, oye, nos casamos, pero me casé a los 20 años. Le dije, pero yo no te voy a lavar la ropa, no te voy a, no te voy a hacer esto. Y me dijo, ya, no importa, me dijo, sí, yo voy a casar contigo. Ah, ya, así que ahí partió todo perfecto, porque yo siempre me catalogaba de la feminista, la de aquí, allá. Y claro, súper duro porque es un trabajo como bien solitario. Pero ahora que soy profesora y estoy en un pueblo, en el fondo precordillerano, donde hay muchas comunidades mapuches acá, eh, tengo mucha esperanza porque los niños ven con naturalidad, por ejemplo, si un niño es gay o transgénero, no hay ese prejuicio que había cuando yo era pequeña, es todo más natural. Ya el machismo ya no se ve como una norma, un paradigma para todos, sino como que está ya la pugna entre todos los pensamientos y claro, obviamente falta mucho, porque las mamás siguen, por ejemplo, mis colegas siguen trabajando todo el día duramente y llegan a la casa y tienen que seguir preocupándose del aseo, y ellos son súper mujeres porque realmente yo no puedo hacer eso, no me da el cuerpo para tanto. Pero sí, yo miro todavía a esas mujeres, queda mucho, pero en la educación, yo por lo menos como profesora, eh, hago ese punto de quiebre y hablo de la igualdad, de los derechos, de, miren, ustedes se dan cuenta, no sé, porque yo soy profesora de ciencia, mira, se dan cuenta que acá son muchos científicos, porque uno habla siempre de hombres científicos, pero las mujeres por este otro lado acá, Nos cuesta entonces un poco escucharte, Ingrid, perdón la interrupción. Más cerca del micrófono, si podés. Ah, ahí, vamos a poner más acá. ¿Ahí me escuchan? Un poco ¿Ahí mejor. sí? Ah, a ver. Bueno, eso, porque que ahora que soy, ahora como profesora, siempre me preocupo en el fondo de que trabajar en el fondo esa, que las mujeres, bueno, siempre les digo, porque ustedes saben que la Iglesia Católica en 1920 recién declaró que las mujeres teníamos alma. Entonces, antes de eso no teníamos alma, que coincide con lo que dice Virginia. Entonces, yo siempre se los digo, chiquillos, acuérdense que estamos en una situación distinta y ellos, bueno, la juventud ahora lo ve con más naturalidad, ya no hay esa, y lo que falta ahora es que la autoridad atienden, porque yo creo que nosotros como profesores o como, no sé, pues los niños, ya están educados para la igualdad de género. Falta, obviamente no estamos al 100%, pero yo creo que a mí me sorprenden lo avanzado que está ahí a la igualdad de género. Eso no sé si habrá escuchado. ¿Se escuchó bien o no? Es verdad, Ingrid. Oye, en todo caso, En Chile es como que coexisten las dos mentalidades. Existe claro, la mentalidad bien moderna, bien abierta, acepta todo, y quedan los retrógrados que son tremendos. Y también quedan las mujeres que sin saberlo siguen siendo machistas al seguir lavando las ropas, a seguir haciendo los roles destinados a mujeres dentro de la casa, cosa que debería ser hecha entre todos. Por eso sí, lo tremendo es gente de nuestras generaciones que aún no han cambiado mentalidad. Como tú decís, los niños ya vienen formateados más correctamente. somos los viejos los que estamos duros ahí en eso. Ya han deconstruido mucho. Sí. No, pero hay esperanza, hay mucha esperanza, yo tengo fe, y sobre todo que en Chile, muchas gracias por tus comentarios. La realidad es parte de este proceso de los geoparques mundiales de UNESCO. Y agradezco muchísimo también la presencia de los caballeros que tenemos en el plantel, porque muchas veces se entiende que estos temas son temas de mujeres, y en realidad son temas de toda la sociedad. Y también eso nos pasa dentro de los propios geoparques mundiales de UNESCO, es un tema que hoy tenemos que seguir trabajando. Y agradezco mucho a Carles, que siempre nos está acompañando, forma parte del grupo de género de los geoparques y ahora quiere dar su opinión. Así que adelante, Carles. Bueno, muchas gracias, Helga.
realmente más que una opinión es una felicitación. Me ha súper encantado esta conferencia. La verdad es que me incorporé tarde por una confusión por el cambio de horario, así que estoy ansioso y por favor súbanlo rápido a YouTube y lo voy a poder escuchar todo. Y cuando la ponente decía, no, pues es que ya me dicen que ya acabe, yo no entendía nada y decía, pero ¿quién dice eso? Si está súper interesante y está en el meollo ahora de las cuestiones. Bueno, yo quisiera comentar que, pues como el tema central de este grupo pues es trabajar desde los geoparques y no me dejarán mentir las compañeras y compañeros de que incorporar la perspectiva, la visión del género, el feminismo a los geoparques no va a ser, no es tarea fácil y sobre todo curiosamente desde una institucionalidad, es decir, se ha logrado unas compañeras, un grupo en el cual me siento honrado de pertenecer, se ha logrado que se cree un grupo de trabajo reconocido por la Red Mundial de Geoparques. Las acciones que en la UNESCO ponen a favor de la igualdad y de las mujeres, a mi parecer, son limitadas. Lo que ponen en la página web es trabajar con cooperativas de mujeres, donde las mujeres son pequeñas productoras y hacen artesanías. Todo eso creo que está muy bien porque le da una autonomía a mujeres rurales, pero me gustaría la opinión de Virginia, la ponente, sobre hasta dónde tenemos que aspirar. Yo creo que no nos podemos quedar en que las mujeres hagan artesanías para tener un dinerito y no depender tanto de los hombres y el patriarcado, sino que realmente hay que dar un paso mucho más sustantivo y transversal. Bueno, es mi pregunta, me gustaría que la ponente, que Virginia, un poquito nos oriente también en ese sentido. Reitero mi agradecimiento y perdón por haberme incorporado tarde, pero de verdad haré la tarea y voy a estudiar muy bien y a escuchar la ponencia cuando esté en el canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias, Carles. Y sin duda, se escucha bien, ¿no? Sí. Sin duda que la mujer tiene que estar en todos los ámbitos, desde la organización hasta las localidades territoriales donde se desarrollan los geoparques, y tiene que estar en todos, absolutamente todos los ámbitos. Como dije al principio, el geoparque ya nació con una organización moderna. Desde el primer momento se tuvo en cuenta el género. Yo, en lo que me es personal, conozco nada más que en Perú, y la verdad que me dio una satisfacción tremenda porque ellas están en todos los escalafones. Como decía él, Carles, estaba en la productora, pero estaban al frente de los discursos, estaban en la venta, estaban en la producción, están en todo ellas. Y la verdad que me dio una satisfacción tremenda. A ver, tenemos mujeres investigadoras, tenemos mujeres geólogas, como algunas de ustedes son aquí en este panel, y ellas tienen que ocupar cargos en todo. Inclusive, también es importantísimo, aunque no era tema de esta conversación, de esta charla, el tema del lenguaje que se usa. Porque siendo el geoparque una institución absolutamente moderna, como lo es para el siglo XXI, sería totalmente contraproducente encontrar, como habían carteles antes, en lugares tanto geológicos como turísticos, hablar de el hombre pisó esto por primera vez, el hombre hizo esto, no. De ahí sería una contradicción mala, muy mala. Por eso cuando en la cartelería, que también sé que es una discusión, que si es poca, que si es mucha, dónde colocarla, también tiene que tener en cuenta toda esta temática de género. Sin duda que la mujer tiene que estar en todo. En realidad fue un viaje un poco histórico esto, ¿no? Pero también como necesario, porque no es que ahora, a ver, opa, se creó el feminismo y tenemos que cambiar todo. No, la desigualdad fue creada desde los griegos, como vimos, fue creada a propósito por los romanos y por otras civilizaciones. Y las nombro porque son civilizaciones conocidas por todos y occidentales, que cuántas más hay que no son las que traje de ejemplo, ¿no? Pero la desigualdad fue algo creado. Ahora lo que estaríamos haciendo es restablecer las cosas a su estado natural y normal que debería ser. Porque el discurso científico intentó desvirtuar, machacar
pisotear a la mujer todo lo que pudo, y encima el discurso científico hecho por hombres, a su vez nos invisibilizaba, es como un círculo sin salida. Y se creía ciegamente, ¿por qué? Porque era el discurso científico, cuando en realidad estaba plagado de sesgos. Las mujeres se morían porque en el infarto de miocardio al varón le da con el dolor del brazo izquierdo, pero a la mujer no le da así. A la mujer le daban infartos y las mujeres morían, porque la característica en la mujer es otra. Entonces es necesario verlo en todos los ámbitos. En la medicina, ya ven, depende de ello, que una se muera o que la diagnostiquen de loca cuando puede tener un accidente cardiovascular. Es muy fuerte. Muchas gracias. En el año 2018 se hizo, y muchos de ustedes participaron, el curso sobre geoparques en América Latina y el Caribe en Uruguay, en el Geoparque Mundial de UNESCO Grutas del Palacio. En esa oportunidad se monitoreó, se invitaron a muchos geoparques y proyectos de geoparques, y luego se monitoreó a quienes habían enviado los geoparques como representantes. En esa instancia, solamente el 2% de los representantes seleccionados por los geoparques y proyectos de geoparques fueron mujeres. De hecho, ese 2% estaba representado por una invitada y el resto, sí, en el caso de los expertos y organizadores, había un 40% de mujeres. Pero de los invitados, los geoparques mandaron solamente un 2% de mujeres, que eso se representaba en 2 chicas, 2 mujeres. Eso lo traigo a modo de reflexión. El grupo de género de la red de geoparques mundiales de UNESCO está representado por la mayoría de mujeres. En las charlas, la mayoría somos mujeres, pero agradezco y valoro muchísimo a los compañeros que hoy están en la charla. Digo estos datos muy simples a forma de reflexión en nuestra propia institución y en nuestras propias casas y en nuestro propio grupo. Así que, de vuelta, es mucho lo que tenemos que hacer, pero lo bueno es que hemos empezado, lo estamos haciendo, nos estamos formando, lo estamos construyendo. Así que, entonces, si la organización tiene 40%, o tenía 40% de mujeres, también tenemos que ver la mentalidad de esas mujeres, ¿no? Porque es muy súper positivo que sea el 40% de mujeres, pero muchas de esas cabezas son machistas. ¿Por qué eligen expositores varones? ¿Verdad? Son mujeres que no han cambiado todavía, no han deconstruido. Somos todas nosotras, por eso está todavía en nuestro proceso de trabajo, pero también es la disponibilidad de participación geográficamente, considerando la dispersión geográfica, en todos los aspectos y participación de UNESCO. Es necesario tener la inclusión en lo posible equitativa entre hombres y mujeres, en lo posible equitativa. Pero no siempre hay personas disponibles para cumplir con eso. Claro, ese es un tema también. Por eso en la parte educativa, que ya no sé si la pude decir o no, que es importantísimo incentivar a las niñas a que estudien y a que estudien carreras que van por lo científico también. Porque ese es el punto de que a veces se llega a las altas esferas y después son pocas mujeres y no pueden muchas veces interceder, cambiar las opiniones, ¿no? Que sus opiniones tengan peso para, en este caso, por ejemplo, ir a charlas o que se acepten determinados proyectos, que se postulen proyectos hechos por mujeres, que los fondos sean adjudicados a proyectos hechos por mujeres. Todo eso es importante y va desde la incentivación desde que son chicas. A mí me gustaría unirme también a las felicitaciones. Me pareció una plática súper interesante y y también como mencionaba, me gustaría preguntar qué otras acciones de coeducación considera que pueden ser necesarias para
poder desmitificar esta parte. Y de mi caso, por ejemplo, yo trabajo con el doctor Carles, con Miguel, y tiene razón en que todavía nos falta de construir este aspecto, porque yo me siento afortunada de trabajar con ellos, porque ellos al contrario, como que, no, órale, tienes que presentar y esto. Yo a veces soy un poco más penosa, pero esta misma motivación que ellos nos dan o nos ayudan, siento que es muy importante para poder, pues, poder seguir participando y seguir, que las mujeres sigamos un poco más, participando en todos estos temas sin pena o sin tener como una idea de lo que no. Gracias. Así es, Erika. Como decía, sí, justamente, viste, como decía, de que es una intervención dirigida. Entonces los profesores tienen que hacer reuniones previas, tomar todos los temas por cada tema por separado, tanto en los cuentos infantiles, en los libros de estudio, observar y aprender a detectar dónde está el sexismo y retirarlo. Y que todo sea en pie de igualdad, que los niños jueguen todos juntos, no repetir los estereotipos. Inclusive se pueden tomar los cuentos infantiles y cambiarlos, o canciones, que son actividades muy, muy lúdicas, muy divertidas, y ellos notan, y todos notamos claramente, tomar canciones y cambiar de género, donde es dirigido a una mujer, cambiarlo todo al masculino, y viceversa. Después ver cómo se comparten los juegos, haciendo notar que ganamos todos, no compitiendo, ni haciendo notar quién es mejor y quién es peor, sino simplemente que hacemos el juego y nos divertimos todos y salimos ganando todos. Y como decía hoy la señora, no puede ser que una mujer, porque a ver, si una mujer se va a poner a lavar la ropa de todos, si una mujer se va a limpiar lo de todos, a una mujer se le va la vida haciendo eso, para que el varón desarrolle la suya. Entonces todas esas son cosas que tenemos que ver. Inclusive también se pueden hacer ejercicios, a ver, en los diarios, con revistas, en el cine, como nombré algunas nada más, pero si uno ve películas que uno ha visto de niño, la verdad que es sorprendente los cambios y las cosas que uno nota, porque sin ir más lejos, y fue hecha en una época, a ver, Mary Poppins fue hecha, a ver, hace como 70 años, ¿no? Sí, más o menos 70 años. Yo vi del grande Mary Poppins y no podía creer que la mujer de los niños, la mujer, la madre de los niños, ella en realidad era una feminista, ella iba a los meetings, cosa que de niños nosotros no notamos. Y el vínculo tanto del padre como de la madre, ustedes si la vean, van a ver. Era la mamá y el papá, cuando pasaban los niños a la mañana, les golpeteaban la cabeza y era el vínculo que tenían con los hijos. Ni el padre, ni la madre, ni estaban ni se dedicaban a ellos, por eso necesitan cocinera, necesitan a Mary Poppins, necesitan mucama, una cantidad de mujeres para resolver temas que en realidad deberíamos estar todos, cada uno, inmiscuidos, como decía hoy la otra señora, en los cuidados, tanto de niños como de adultos. Por eso también hay películas, y hay películas hechas con perspectiva de género, que son súper importantes para los niños. Como por ejemplo, Yo quiero ser como Beckham, que es la historia de una niña hindú que lo que ella adoraba era jugar al fútbol, y ver qué trabas le ponía a la sociedad, inclusive desde la propia familia. ¿Quién es el más machista dentro de su propia familia que no le permitía incursionar en algo que no era tradicional para ella? Y estamos hablando una vez más de los casos de que, como decía la señora chilena, que Ingrid creo que era, que los niños ya tienen bastante interiorizado el tema de género. Porque en el caso de la película, la niña quería ser futbolista, se encontraba en su libertad y quería ser futbolista. Y sin embargo, algunos de los adultos son los que seguían viendo mal en el entorno de ella que se desarrollara por ese lado, haciéndole acusaciones bastante severas, cuando en verdad no tenían por qué. Entonces es mucho, como también decía Helga, mucho todavía lo que falta por hacer. Pero tenemos que estar atentos y ver en todos los ambientes, en todos los ámbitos. Muchas gracias. Inclusive, yo hoy que decía que hay de acá del MIDE, el Ministerio de Desarrollo Social, no me fijé en todas las intendencias de este país, pero por ejemplo en la Intendencia de Montevideo hace muchos años que se sacan las guías donde se destacan justamente mujeres que han hecho historia en Uruguay, lo cual es muy importante utilizarlo en cada localidad, para que vean que ellas tienen un ejemplo que seguir,
que no es algo loco que haga lo que les guste, sea lo que les guste. Ustedes saben que, a ver, que era, por ejemplo, Madame Curie, que era ella la que descubría, ¿no? Y al principio no se hablaba. Muchos descubrimientos, muchas pintoras que firmaban con nombre de hombre porque sus obras no eran aceptadas ni admitidas en ningún lado, libros. A mí una de las cosas que más me chocó fue cuando en cierta época de la antigüedad, las mujeres que se daban cuenta de todo esto, ellas elegían ser monjas. Algo adentro mío decía, no, no puede ser. Y claro, porque en verdad tenían razón, porque era la única cosa que las liberaba de todo. Ser libres era meterse de monjas. Ellas ahí tenían la libertad de leer, de tener libros, de investigar, de tenerlas disponibles las 24 horas de sus días, y siendo una mujer común de la calle, no iba jamás a poder acceder a todo eso. Muy bien, yo creo que ya estamos avanzados en el tiempo, que queda mucho por reflexionar. No sé si Erika quería hacer algún comentario más. Yo solo disculparme que tuve problemas con mi internet, pero igual que Carlet voy a escuchar atentamente lo que no, la intermitencia que tuve. Gracias, Patricia. Bien, si no, estaríamos dejando por acá porque ya estamos obviamente que muy excedidos de tiempo. Y bueno, creo que ha sido un gran día de aprendizaje y de reflexiones en conjunto sobre este tema, que seguro ya sé que se van a reflejar en acciones, en pensamientos derivados a los geoparques mundiales de UNESCO en América Latina y el Caribe. Así que bueno, seguimos trabajando. Beso para todos, para todas. Y hasta la próxima. Gracias. Y voy a dejar de grabar. Un saludo a todos. Y pasar. Chao, chao, gracias. Saludos, gracias. Chao, disculpen mi intermitencia. Adiós. Chao, Gaby. Chao a todos. Gracias.